de los profes, estoy hablando de la gente de la administración, ¿sí? Estamos pensando que todos tenemos capacidades para aprender y para desaprender también algunas cosillas que algunas veces hemos aprendido cada vez. Tenemos un pensamiento positivo, ¿sí? Cuando nosotros nos hablan de conflictos en las organizaciones, nosotros frente al conflicto siempre hablamos de posibilidades de cambio. No nos asustan, ¿sí? No nos quedamos pensando en qué problema que tengan este problema, porque nosotros decimos, acá hay algo para hacer, acá hay algo que se puede hacer y tenemos herramientas para hacerlo. Una de esas herramientas es la mirada crítica, una mirada que no es valorativa, que no es calificadora o descalificadora, sino que es una mirada que construye y que ayuda a construir. Para nosotros, hacer es hacer con otros en forma colectiva, nos da tanto trabajo como satisfacción, ¿sí? Nadie dice es fácil, pero nos da mucha satisfacción hacerlo. Y pensamos de esta manera que estamos haciendo una psicología social inclusiva, ¿sí? Estar hoy acá me parece que está hablando, digo, mucha gente debe de tener alguna otra invitación para cumplir y sin embargo ha decidido estar acá porque tiene un compromiso, ¿sí? Un compromiso con la formación y con su propio crecimiento, de trabajar en las mejores formas posibles, ¿no? Y me parece que, bueno, que el resultado está a la vista y es gente con competencias sociales. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores y después los invitamos a recorrer la jornada. En el aula número 1. Perdón. Ya me apuraron a mí. Por eso, ¿alguna pregunta que se ha formulado? Bien, ahí tenemos una. A ver, los anfitriones. La pregunta es, ¿cómo es posible hacer una visión integral del sujeto en una sola entrevista de trabajo? A ver, obviamente que si nosotros nos dedicásemos a estar 6 meses entrevistando a una persona tendríamos una mirada muchísimo más integral. Los tiempos nos exigen resolverlo en una o dos entrevistas. Tampoco nadie dice que en una entrevista sola se vaya a seleccionar un puesto. Si tratamos de tener en esa mirada integral, si yo puedo ver cómo habla, cómo se mueve, cómo escribe y analizar su currículum de una manera profunda, puedo llegar a tener una mirada integradora. Por eso nos formamos también 3 años viendo con qué herramientas utilizo esa mirada, con qué herramientas tengo esa mirada integradora. Son habilidades que se desarrollan obviamente con el estudio. Nadie puede en un día aprender a tener una mirada integradora, pero creo que con el tiempo y con la experiencia y ajustándonos a realmente qué características estamos buscando desde las competencias y desde su talento, creo que se logra. De hecho, es así como se mueve el ámbito laboral, ¿no? Tenemos una sí. Porque a mí me queda como una duda, como decía, como que nosotros buscamos modelos de qué es rubio, si es audaz, pero también es como buscar características específicas a un trabajo, es como también buscar un modelo específico en este momento. Claro, pero es un modelo ajustado a la tarea. Si yo tengo una tarea determinada donde tengo que cubrir un puesto de trabajo para que se relacione con otras 10 personas, y esas 10 personas tienen sus características, y ese puesto de trabajo trabaja al lado de una ventana que da a la calle y tantas horas de trabajo y con un nivel de exigencia determinado, tengo un panorama y un ambiente bien armado, ¿sí? Eso desprende qué competencias voy a necesitar para que esa persona se desarrolle con esa ventana, con esa gente, con esa organización detrás, eficientemente. Entonces lo que yo tengo que descubrir es un talento que se ajuste a esto para que eso se transforme en una competencia.
Sí, si no parto de una necesidad, no puedo encontrar nunca a la persona que la satisfaga. De eso creo que se trata esto de seleccionar gente, ¿no? No sé si alguien quería comparar algo. Yo quiero poner dos palabritas, estas que son psicología social y que usamos de verdad en la escuela. El criterio de verdad es la operabilidad, que el criterio de salud es la adaptación activa a la realidad. Desde estos dos conceptos, de adaptación activa a la realidad, es decir, poder modificar esa realidad para conseguir mejores y mayores grados de salud, y desde la operatividad como criterio de verdad, no como certeza absoluta, o sea, estos dos criterios se suman a un estándar que es cuantitativo. Sin la mirada psicosocial, digamos, una entrevista de selección de personal pasaría solo por los estándares cuantitativos, ¿sí? Tiene tal coeficiente intelectual, hizo el dibujo de la persona con el paraguas bien, la lluvia no atravesó el paraguas, ¿sí? Hemos pasado o no por este tipo de test, ¿sí? Eligió los colores del más clarito al más oscuro, más o menos dibujó la casita con una ventana y una puerta, está apto, ¿sí? Una entrevista donde se intercambian datos y listo. Eso se suma un montón de valores y da como resultado un estándar. La propuesta es integrar esto, que no queden como segmentos, como conocimientos fragmentados de una sola persona, sino esta persona que se va a insertar en este determinado ámbito laboral, como decía Rosana, con este determinado grupo de trabajo, para hacer este determinado tipo de tarea, en este determinado contexto, qué posibilidades de adaptación o no le va a brindar el contexto, qué posibilidades tiene él como para modificar este contexto. Y obviamente, en 10 entrevistas o en una selección de proceso o en una selección grupal donde lo vemos realmente en interacción, va a ser mucho más rico el resultado. Pero en las condiciones pragmáticas, reales, materiales y concretas en una empresa, de hacer 2 entrevistas donde lleno test y hago un resultado cuantitativo, o hacer una entrevista donde me fijo cómo se comunica, tengo en cuenta el contexto y defino competencias con el lugar donde esa persona se va a incorporar, es mucho más superador que el paradigma anterior. Obviamente es mucho más para seguir trabajando. Obviamente sería mucho más piola que las empresas tengan esto de todo incorporado y podamos hablar de procesos de selección, de procesos en los que en grupo vemos a las personas trabajando y que no nos tengamos que remitir a test cuantitativos. No obstante, nuestra mirada más lo cuantitativo hace algo superador a lo que se tenía anteriormente. No sé si va por ahí. ¿Otra pregunta? ¿Lo que necesitas? Bien. ¿Yo puedo hablar? Por favor. Creo que, bueno, que todos los enfoques que estuvimos viendo, hicimos todos un esfuerzo tan cortito porque esto da para mucho y es lo que nos apasiona de nuestro trabajo, ¿no? Pero me parece que el eje fundamental pasa porque nos quede claro qué pensamos y qué decimos y qué sentimos cuando hablamos de sujeto social. Un sujeto de necesidades que se satisface socialmente, no un individuo con instinto gregario, no un instinto social, ¿sí? Que serían las abejitas, ¿no? Que las abejas también trabajan y tienen su panel, que sería nuestra organización, y tienen sus roles, pero no hay nunca representación interna, no hay vínculo, no hay interacción, no hay formas diferentes de hacer el panel, todas las hacen de la misma manera con una cuestión instintiva. Nosotros hablamos de necesidades que se articulan y que solo se satisfacen en la interacción con el otro. Pero además de considerar al sujeto desde este lugar, todas las intervenciones que hacemos hacia estos sujetos y hacia las organizaciones de las que estos sujetos forman parte, las consideramos como una praxis, que es algo mucho más superador a la aplicación de teoría, ¿sí? No es, esto me lo dice la psicología, esto lo dijo Pillon, esto lo dijo Happy Fayol, lo junto y lo aplico, sino que el solo hecho de estar haciendo hace que esto se modifique de acuerdo a las necesidades que son valoradas en el sentido subjetivo. La objetividad, esto de la distancia, y esto es lo que debe ser, no existe para nuestra manera de gestionar. Nuestra manera de gestionar es necesariamente subjetiva y estamos orgullosos de eso. El ser subjetivo hace que respetemos a cada uno de los sujetos que forman parte de nuestra intervención, al empresario que tal vez diseñara o pidió o fue el expositor de la demanda, a quienes va a ser los destinatarios
y a nosotros mismos como sujetos también del aprendizaje y sujetos de esta implicancia. Este es un rasgo fundamental y es un rasgo distintivo de la gente que egresa de esta escuela. Por eso estamos mucho más llenos de preguntas que de respuestas, ¿sí? Porque no podemos ir con un paquete de soluciones, sino que vamos con un paquete de preguntas que intentamos que sean lo más abiertas posible y que abran la perspectiva lo más profundamente posible, para generar en el otro más preguntas, para que podamos contactarnos con esa verdadera necesidad, desmantelándonos de defensas que son instrumentales pero que no nos sirven para cambiar ni la realidad de los otros ni la nuestra. Pero además es fundamentalmente atravesado absolutamente por valores, ¿sí? Por eso digo, no somos objetivos ni somos neutrales en esto. Es decir, la diversidad es un valor, el respeto por lo diferente es un valor, la perspectiva de género es un valor, la integración es un valor, la no exclusión es un valor, el trabajo como del conflicto como inherente a nuestra forma de hacer también es un valor. Y el decir que no también es un valor. Porque no vamos en búsqueda con un anzuelito de pescar maduros, sino de generar espacios donde el trabajo sea realmente resignificado para los destinatarios y para nosotros, porque estamos en el mismo barco, ¿sí? Hay una simetría de roles, pero no hay una simetría de valores, no hay una simetría de este sabe y este no sabe, y el conocimiento va de acá para allá y la capacitación va de allá para allá. Es un saber construido en forma conjunta y en forma colectiva, lo cual nos llena absolutamente de incertidumbre, y cuanto más mariposa tenemos en la panza, decimos mejor nos está yendo. Y creo que esto, muchas veces, en las distintas etapas de la carrera, es lo que genera las mayores resistencias. Porque estamos en grafología y decimos, no, pero si está la colita de la O para arriba, ¿es o no es objetivo? ¿Sí? Y presionamos y acorralamos al profesor con esto. O en psicología social, ¿y esto es o no es una resistencia? ¿Qué vector del cono tenemos que trabajar? ¿Desde dónde tenemos que señalar o interpretar? O en recursos humanos, esto es un conflicto organizacional, institucional o de los empleados. Es muy fácil trabajar con certeza. Es cuadradito, es perfecto, nos sentimos aliviados, pero no producimos cambios. No es genuino, no es significativo, y somos reproductores del sistema en vez de ser creadores del sistema. Somos acá las palabras que decía Fernando, ¿no? El discurso como descriptivo, la certeza describe, dice esto es blanco, esto es negro, vayan para allá, aprendan esto y sáquense el 10. Reproducimos, escribimos, memorizamos, ¿sí? El crear a partir del lenguaje, el crear a partir de lo que sentimos, el crear a partir de la interacción con el otro, es el gran desafío. Y que la educación se traduce en generación de habilidades generales y no de conocimientos específicos. Desde todos los lugares, desde todas las carreras, trabajamos en generar habilidades generales, atravesadas por valores y en constante interacción y llenas de preguntas. Si de algo se trata, lo que venimos a hacer. Tratamos de abrir espacios de conocimiento, tratamos de no marearnos en esta espiral dialéctica, sino de disfrutarla y ver la mayor cantidad de posibilidades posibles. Y por eso estamos así, por eso hacemos esta jornada, digamos, y no damos un discurso ya armadito, respuesta a preguntas, sino que construimos y hacemos camino al andar, y eso es lo que nos da el disfrute, y es lo que además nos da los resultados que nos están acompañando, porque venimos en un proceso de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, que implica tanto a nuestros alumnos como las redes que tendremos con otras instituciones, como el crecimiento personal de todos y cada uno de los que estamos haciendo la organización. No sin ruido, no sin mariposas en la panza, no sin conflicto y no sin incertidumbre. Esto me parecía como cierre, como conclusión de lo que veníamos trabajando. Agradecemos nuevamente a los expositores y a ustedes los invitamos a seguir con el programa de actividades. En el aula número 1, es decir, en este lugar, escenas tenían deseadas por Carlos Martínez y Fernando Méndez. En el aula número 3, se procede a la capacitación a través de las empresas